Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su canal, La Carreta de Igor, donde encontrarán temas de filosofía, religión, ética y ciencias sociales. Antes de iniciar con el video del día de hoy, con la clase del día de hoy, quiero decirles que prontamente estaré subiendo contenido de las otras áreas que menciono, el área de ética y el área de religión. Hoy vamos a tratar algo de epistemología y para ello traemos un libro, vamos a hablar sobre un libro famoso, un libro que marcó cierta influencia en el pensamiento de quienes se dedican a la historia de la ciencia y a investigar, obviamente, sobre filosofía de la ciencia. Este libro corresponde al físico, filósofo e historiador de la ciencia norteamericano Thomas Samuel Kuhn, y fue publicado en 1962. Aquí nos sirve la edición de 1971 de Fondo de Cultura Económica. Bien, este libro no es otro que La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Samuel Kuhn. Vamos pues con lo que nos corresponde en el día de hoy. Obviamente antes de iniciar, reitero que no olviden activar la campana de notificaciones y suscribirse al canal. Las actividades correspondientes a esta exposición ya fueron dejadas con antelación, con mucha antelación, en el blog de mi sitio web Acción Filosófica Universal wix.com. Bien, sin más dilaciones, empecemos con nuestro tema de hoy, la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Samuel Kuhn. Sobre el origen de la obra, hay una anécdota que cuenta el autor, y es que hacia 1947, el decano de la universidad en la que él daba clases de física, en Harvard, le pidió que diera unos cursos sobre ciencias a estudiantes que no estaban matriculados en ninguna carrera del área de ciencias. O sea que estos cursos estarían destinados a personas de literatura, de filosofía, de sociología y otras áreas correspondientes de las humanidades como la psicología y otras. Bien, Kuhn acepta la idea del decano de la universidad, de la facultad, y se dedica a investigar entonces sobre la física de Aristóteles, pasa a la física de Newton, pasa a estudiar los trabajos de Galileo, y allí encuentra que estos pensadores, a pesar de tratar algunos temas comunes, tienen ideas totalmente distintas y que obviamente las teorías son abismalmente distintas, las teorías que cada uno plantean. Y bien, así sin ninguna relación entre los postulados, las teorías, con una nota que se decide entonces por impartir un curso sobre historia de la ciencia, y años más tarde, en 1962, publica su gran obra La estructura de las revoluciones científicas.
Bien, para comprender la obra de Kuhn, entendamos un poco el pensamiento kuhniano y las influencias que tuvo. Kuhn está influenciado por Popper, obviamente está influenciado por un paradigma positivista que habla sobre la continuidad lineal del desarrollo de la ciencia y obviamente también estaría un poco ligado por toda una hermenéutica actual que se venía trabajando en el momento. Comparte de la idea de la no linealidad de la ciencia. Es decir, para Kuhn no hay una historia en la ciencia o no hay historia de la ciencia que sea estrictamente un desarrollo lineal y acumulativo. Dice Kuhn, o para Kuhn mejor, la historia humana, así como la historia de los logros del intelecto humano, no comporta exclusivamente y por separado un desarrollo lineal. Bueno, tanto la historia como evaluación y acumulación de hechos del pasado, como la ciencia, entendida desde una perspectiva acumulativa de conocimiento y dominio de la naturaleza, tienen como rasgo determinante la disrupción. Puede decirse que para Kuhn la historia y la ciencia se desarrollan en un movimiento espiral, como un resorte enlongado, contraído y vuelto a enlongar, con sus retrocesos marcados al igual que sus avances. Kuhn parte desde el enfoque de que la historia, la filosofía y la historia de la ciencia se desarrollan desde los modos o concepciones que las personas tienen sobre su entorno y la manera de conocerlo, dominarlo, entenderlo con las herramientas intelectuales de que dispone en cada etapa determinada de su historia. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, significa que la ciencia es entendida como un producto de los modos de pensar y de los recursos intelectuales y técnicos y de las estrategias que el pensamiento de un grupo de personas adopta en un determinado momento histórico y en una sociedad históricamente determinada. A ver, es decir, la ciencia como producto humano corresponde a los modos de pensamiento de una determinada época. La ciencia es, pues, el resultado de la acción conjunta de los hombres. ¿Y dónde se da esta acción conjunta? Obviamente se da en la historia, se da en el tiempo. En segundo lugar, la ciencia no es ajena a las condiciones de conocimiento propias de una época, ni siquiera aún cuando esta época comporte una condición o esta ciencia comporte una condición de adelanto con respecto a las formas de pensar existentes en ese o aquel, en ese, aquel o en este momento histórico. Desde este enfoque, Kuhn establece el hecho de que la ciencia se desarrolla siempre en condiciones sociales e históricas determinadas hasta que encuentra el punto de ruptura con esas determinaciones que la hacen posible. Solo en ese momento la ciencia obviamente empezaría a avanzar hasta convertirse en una ciencia revolucionaria. Kuhn, al tomar la historia como base de su estudio, la ciencia histórica como base de su estudio,
va encontrando todas estas diferencias, va encontrando todas estas incompatibilidades en el desarrollo de la teoría o de las teorías científicas, independientemente de los ramos de la ciencia. Para ello, obviamente, Kuhn, para explicarlo, se va a valer de ejemplos determinados en épocas determinadas del desarrollo de algunas disciplinas científicas como la física, la biología, la química, y va a introducir una noción fundamental para comprender el trabajo del historiador de la ciencia y entender el desarrollo histórico de la ciencia. Esa noción es la noción de paradigma. La noción de paradigma o el concepto de paradigma es acuñado por Kuhn, aunque obviamente tiene otras connotaciones, y refiere básicamente a lo que se establece como de común acuerdo para la acción. Inicialmente eso sería el paradigma. ¿Listo? Y este paradigma va a determinar muchas cosas dentro del campo científico. Veamos un poco esto del término paradigma o del concepto de paradigma. Kuhn introduce el término de paradigma para designar con él el conjunto de principios, métodos, estrategias que en un determinado momento del desarrollo científico se tienen por ciertos, en tanto que marcan la dirección de la ciencia. Es decir, un paradigma científico es aquello que la comunidad científica acepta como canon para establecer teorías y sus respectivos modelos explicativos dentro de una indagación constante y que resulta determinante, aunque no para todos los campos de la ciencia, pues cada disciplina se desarrolla y revoluciona a partir de sus propias condiciones paradigmáticas. Y aquí hay ya un problema con el término de paradigma. Los paradigmas de la física en un momento no van a ser los mismos que los paradigmas de la investigación en química o de la investigación en biología. Y el problema, bueno, se va aumentando si llevamos esta cuestión del paradigma a las ciencias sociales. Bien, Kuhn habla del cambio de paradigma. El cambio de paradigma define, cuando se cambia el paradigma, el cambio en la manera en que una determinada disciplina científica debe avanzar a partir de ese punto de ruptura, a partir de que queda establecida esa discontinuidad, negando con esto, obviamente, la idea de que la ciencia tiene un desarrollo lineal, de que la ciencia es consecuencial, de que la ciencia siempre va en una línea recta ascendente, tal y como lo piensa el modelo positivista. Para explicar esa discontinuidad de la ciencia y su desarrollo histórico, como mencionaba ratico atrás, Kuhn toma ejemplos de la historia de algunas disciplinas como la química y la física en determinados momentos y épocas. De allí que la ciencia, según explica Kuhn, no sea un proceso acumulativo de datos ni de conocimientos, sino mejor un proceso de cambio que avanza
hasta romper con la vieja estructura de condicionamientos que el paradigma en uso establece a la observación que esa ciencia realiza. Bien, esta ruptura, este punto de quiebre, esta escisión, este separamiento con el viejo paradigma se presenta cuando éste empieza a ser exigido hasta el límite. En tanto que los fenómenos observables dentro de las reglas de investigación que la comunidad científica acuerda según el paradigma en uso, exceden las posibilidades explicativas de una ley o una teoría científica en el campo en el que se investigue o en el campo en el que se investiga. Es decir, que hay una imposibilidad de que una ciencia no pueda explicar un fenómeno dentro de su campo de reglas, lo que denota la existencia de una anomalía. Dicha anomalía se determina como inexplicable, no cuantificable y en algunos casos, es decir, se va acumulando, las anomalías se van acumulando tanto que llega el momento en que la teoría o la ley científica desde la que se investigan los fenómenos, los hechos, no alcanzan a dar cuenta de esa anomalía. Bien, esas anomalías o dicha anomalía se determina como inexplicable y entre más anomalías haya, obviamente, más fuerte es para los científicos la necesidad de encontrar ese punto de ruptura con el paradigma que determina las normas y estrategias de la investigación científica, porque ya no puede dar cuenta de las anomalías. Este desarrollo que Kuhn explica en su obra de la investigación es lo que él define como ciencia normal. El periodo o este periodo de ciencia normal en el que la búsqueda de solución de la anomalía o de las anomalías puede producir un nuevo paradigma que una vez aceptado por la comunidad científica determinará en ciencia revolucionaria. Y empezaría de nuevo, obviamente, otro periodo de ciencia normal en función del paradigma que se cambia. Dice Kuhn, la ciencia normal no entiende hacia novedades fácticas o teóricas, y cuando tiene éxito no descubre ninguna. Sin embargo, la investigación científica descubre repetidamente fenómenos nuevos e inesperados y los científicos han inventado de manera continua teorías radicalmente nuevas. La historia sugiere incluso que la empresa científica ha desarrollado una técnica cuyo poder es único para producir sorpresas de este tipo. Para reconciliar esta característica de la ciencia con todo lo que hemos dicho ya, la investigación bajo un paradigma debe ser particularmente efectiva como método para producir cambios de dicho paradigma. Anota Kuhn en su obra. Pasamos ahora que hablamos y mencionamos esto de la ciencia normal a considerar tres fases en el desarrollo científico y en el desarrollo de la historia de la ciencia expresados por Thomas Kuhn en su obra. Esas fases de la ciencia
Kuhn las establece de la siguiente manera. Primero entraríamos en una fase o etapa precientífica en donde se establece desde el descubrimiento de algo se descubre y se plantea un paradigma. Durante esta fase, las teorías son incompatibles y son incompletas. Y obviamente no hay consenso entre los científicos, entre los pensadores, no hay consenso absolutamente de nada y cada uno va por el lado que mejor le plazca. Cuando se acepta el paradigma, se inicia la fase de ciencia normal. En esta fase, se desarrolla el trabajo de investigación y de observación en función del paradigma aceptado. Es aquí donde surgen las anomalías y donde se formula el nuevo paradigma o se modifica en algún aspecto el anterior. Sobre este paradigma sobre el que se trabaja, obviamente, hay un consenso por parte de la comunidad científica. La última etapa del proceso histórico de la ciencia viene siendo la fase de cambio o lo que Kuhn llama ciencia revolucionaria. En este periodo o en esta fase se parte del reconocimiento de una crisis, es decir, ¿cuál es la crisis? El paradigma actual, el modelo actual, las leyes actuales, el método, lo que queramos llamar, de investigación, no puede dar cuenta de los fenómenos que se van acumulando, que van apareciendo y que van excediendo las capacidades teóricas y epistemológicas del paradigma sobre el cual se desarrolla o en el cual se desarrolla la investigación científica. Bien, luego de ese reconocimiento de la crisis por parte de los científicos, que arriesgan visiones y estrategias para dar cuenta de esas anomalías y resolverlas, se va determinando el carácter revolucionario de la ciencia. Solo cuando por parte de la comunidad científica hay un acuerdo unánime sobre el nuevo paradigma, se habla de un cambio de paradigma. Esto en la ciencia, y esto lo podemos anotar en ese proceso largo que llevó la humanidad y llevó la ciencia desde Ptolomeo, desde el modelo de Ptolomeo a Copérnico, Galileo, Kepler, Newton. Revisando todo ese esquema, en ese proceso estarían, obviamente, estas tres fases. Por un lado, Copérnico rompe con la idea del geocentrismo o con el paradigma geocentrista. La investigación de Kepler va en relación con lo del movimiento de los planetas en ciclos, epiciclos y hemiciclos. Galileo anota algunos problemas allí y Newton, básicamente, cuando formula sus leyes de la dinámica universal, es quien aporta las matemáticas definitivas para decir aquí hay un nuevo cambio de paradigma. Bien, veamos un poco dos aspectos que podemos concluir respecto de la obra de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas.
El primer aspecto es sobre el trabajo del historiador de la ciencia. De hecho, la irrupción de esta obra de Kuhn en el campo de la historia de la ciencia marca también una ruptura con la concepción tradicional sobre la misma. Esto es que la ciencia era concebida como un saber acumulativo de conocimientos y fenómenos observables cuya actividad está deslindada de las determinaciones sociales de un determinado momento en la historia. Kuhn se separa del paradigma positivista kantiano de que la ciencia y la razón proyectan un desarrollo lineal e inalterado, consecuencial por sí mismo. Para Kuhn es todo lo contrario. El trabajo del investigador de la ciencia, que inicialmente se mueve dentro de un paradigma, debe ser el de descubrir esos movimientos de cambio no lineal, ese desarrollo discontinuo de la ciencia y de la historia de la ciencia. Segundo aspecto sería el cambio de paradigma y la visión del mundo. Después de todo cambio del pensar de una sociedad está sujeto al desarrollo y evolución de sus actividades y productos, tanto intelectuales como técnicos. La ciencia es un producto del trabajo humano, eso es fundamental en el pensamiento kuhniano. Por lo tanto, no está separada de la evolución ni de las demandas que los nuevos desarrollos y formas de pensar de la sociedad configuran como modos de comprender el mundo. El cambio de paradigma significa la acción de un acontecimiento revolucionario que obliga a reescribir y reestructurar los esquemas y principios de pensamiento en torno a la disciplina sobre la que se produce el cambio de paradigma. Y esto es propio del periodo de la ciencia normal, lo que conlleva a ver la vida, el mundo, la sociedad desde una nueva percepción, ya sea total o parcial, de la realidad y del funcionamiento de la ciencia misma. Todo esto hasta que vuelva, obviamente, a producirse una nueva revolución científica, pero no como el resultado de la acción de un individuo, sino del trabajo conjunto de muchos individuos en el tiempo. Es decir, Newton no llega solo a las leyes de la gravitación universal solamente porque se le ocurrió solamente porque se le ocurrió. Es decir, Galileo sin Copérnico no hubiera llegado sin haber pasado por los trabajos de Kepler o de pensadores y científicos como Tycho Brahe. Y así la ciencia va avanzando continuamente. Cada avance o cada descubrimiento que se vaya haciendo, digamos, en el presente, estaría determinado o definido por las reglas de un paradigma actual hasta que se produzca ese efecto revolucionario que pueda llevar al consenso de asumir la verdad de un cambio en el paradigma o de un cambio de paradigma. Hasta aquí, damas, caballeros, esta presentación, esta exposición de la obra de Thomas Samuel Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas. Antes de despedirme les reitero que las actividades previamente correspondientes a esta exposición fueron dejadas con antelación en mi blog, Acción Filosófica Universal, wix.com. Esta clase es
la parte teórica, la parte explicativa de toda, de la que se desprenderían todas las actividades que se propusieron en lo que subí al blog. No siendo más, damas, caballeros, recuerden activar la campana de notificaciones, recuerden suscribirse, recuerden comentar el video. Es fundamental que comenten el video para tener una mayor interacción. No siendo más, entre nosotros, no siendo más, en la descripción del video dejo el link de mi blog, de mi sitio web, y dejaré para el envío de las actividades el correo correspondiente, el mail correspondiente a este canal, a esta iniciativa que llamamos La Carreta de Igor. Allí voy a dejar el link de correo electrónico para que todas las actividades que realicen sean enviadas allí. No siendo más, damas, caballeros, chicos, chicas, hasta la próxima. Nos vemos pronto.